Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Los asambleístas que conforman la Comisión Multipartidista Javier Casanova de País, Héctor Yepes de Creo y Ronnie Aliaga de Revolución Ciudadana, que investigan las denuncias de tráfico de influencias en contra del asambleísta de Alianza País Daniel Mendoza, resolvieron recibir este miércoles 1 de julio al legislador para que presente sus pruebas de descargo. Esto luego de que el lunes decidieron no recibirle debido a su inasistencia por 2 ocasiones ante el organismo parlamentario. Tras conocer un escrito presentado por su defensa, Gabriela Moreira, donde explica las razones por las cuales no acudió el lunes pasado, señala que su cliente no desea comparecer sin la presencia de su defensa material y formal, y además porque ella participa dentro del denominado caso Sobornos 2012-2016, cuya audiencia se reinstaló los días 29 y 30 de junio. Sobre el tema hablaremos con Javier Casanova, asambleísta por Alianza País y presidente de la Comisión Multipartidista que investiga las denuncias en contra del asambleísta Daniel Mendoza. Bienvenido. Ocho horas, 6 minutos, ya saludamos al asambleísta Javier Casanova de Alianza, de la Comisión Multipartidista, mejor dicho, que está investigando el caso del asambleísta Mendoza. Si se inventan algo más, ha dicho alguien, para no comparecer, nosotros no podemos hacer nada. Y se continuará con el trabajo para elaborar el informe pertinente. Asambleísta Casanova, esta es la línea de comportamiento que van a asumir, puesto que al parecer hay argumentaciones de todo tipo para evitar comparecer y dar la cara ante la investigación que realiza la Comisión de la Asamblea. Muy buenos días. Buenos días, Washington. Buenos días a todos los radioescuchas de Pichincha Universal. Gracias al noticiero Noticias por darme la oportunidad de hablar un poco sobre los temas que se están tratando dentro de la Comisión Multipartidista que fue creada para atender las denuncias de la asambleísta Verónica Guevara y Tangi Vera sobre la presentación de denuncias del asambleísta Daniel Mendoza. En este sentido, lo que nosotros estamos haciendo, y creo que es imperante dejarlo claro desde el inicio, que la comisión, en el sentido del derecho a la defensa de todas las personas, y sobre todo del denunciado, en este que es un acto administrativo, y hay que dejarlo claro, este es un acto administrativo, político y no judicial. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que nosotros estamos haciendo, y hemos recibido a todos los comparecientes, unos se han excusado, otros no, es dejar en claro que nosotros hemos llamado al asambleísta Mendoza, hemos tomado contacto con su abogada defensora, dentro de la cárcel 4, la Dirección de Rehabilitación ha dado todas las facilidades para que él pueda comparecer. Sin embargo, se han presentado varios escritos por parte de su abogada en el que pide, primero, un aplazamiento para poder elaborar su defensa, y segundo, el hecho de que el día lunes se haya excusado debido a que la abogada es parte procesal de algún procesado dentro del caso Sobornos. Ese es el sentido de que nosotros hemos instado, de acuerdo al artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el asambleísta puede comparecer, está en su derecho, y si no comparece, la comisión no puede detener su trabajo. Eso, mi estimado Washington. Asambleísta Casanova, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Le decía si ustedes ya no van a recibir entonces el testimonio del legislador Mendoza definitivamente, o van a darle una nueva oportunidad por un lado. Por otro, está prevista para hoy la comparecencia de otras autoridades del Estado. ¿Quiénes van a comparecer hoy y cuál va a ser la temática durante este día? El día de ayer la comisión ha decidido que mediante el último oficio enviado, ingresado de manera escrita por parte de la abogada defensora del asambleísta Mendoza, llamarle el día de hoy a las 2 de la tarde para que comparezca. Tengo entendido de parte del equipo de la presidencia de esta comisión que efectivamente ha confirmado su asistencia el asambleísta Mendoza a comparecer en la sesión del día de hoy en la tarde a las 2 de la tarde. Como les dije hace un momento, sin embargo, de no presentarse, la comisión tiene la obligatoriedad de en 10 días presentar un informe. Esté presente o no el asambleísta y haya hecho efectivo su uso del derecho a la defensa.
El día de hoy, a partir de la mañana, lo que vamos a hacer es recibir las comparecencias tanto de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, de la ministra de Gobierno y sobre todo de la fiscal general de la Nación. Esperemos que asista la fiscal general. Tenemos entendido que la audiencia del caso Soborno sigue. Se instaló el día lunes, tengo entendido que el día de hoy se instala nuevamente. En ese sentido, nos ha pedido la posibilidad de que si no puede asistir, se nos presente un informe pormenorizado por escrito a la comisión para tener como documentos, de hecho, el tema judicial que se le está siguiendo al asambleísta Mendoza. Ahora, asambleísta Casanova, los argumentos políticos en este caso, porque evidentemente ustedes no son función judicial, que se esgrimen para la investigación en el caso del asambleísta Mendoza, ¿puede usted resumirlos a fin de que la ciudadanía un poco refresque por qué se está realizando esta investigación en la comisión multipartidista? Bueno, las denuncias presentadas por el asambleísta Guevara y por el asambleísta Vera ambas hacen referencia al artículo 163, literal 3, de las prohibiciones que tienen los asambleístas en su ejercicio de la investidura como asambleísta. Es decir, a lo que se le está acusando al denunciado es de dirigir, administrar o gestionar recursos del presupuesto general del Estado. Con respecto al tema de haber gestionado los recursos de la administración del Hospital de Pedernales. En este sentido, lo que nosotros hacemos en el informe, al presentarlos los informes, es efectivamente determinar si ha existido que por parte del asambleísta Mendoza hubo esta gestión, presión o administración de esta inversión que se hizo dentro del hospital y si eso fue a pedido dentro de la investidura como asambleísta nacional. Ahora, se descarta esta posibilidad, Liz, del espíritu de cuerpo, puesto que el asambleísta Mendoza es de Alianza País y tiene un bloque representativo con aliados que lo pueden respaldar, o se va a investigar así de manera transparente, libre de todo espíritu de cuerpo. Bueno, desde el inicio lo he dicho, nosotros desde la Comisión Multipartidista y sobre todo desde mi vestimenta como asambleísta nacional y como presidente de la comisión vamos a hacer un trabajo imparcial, libre del espíritu de cuerpo. Creo que es un mensaje que tiene que dar la Asamblea Nacional a la ciudadanía sobre de que estamos investigando los temas, vengan de donde vengan, sin necesidad de ningún tipo de filiación, que aquí no hay personas que están sobre ningún tipo que no están sobre ninguna ley y que efectivamente se incurren en prohibiciones expresas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de prohibiciones que tienen los asambleístas de realizar ciertos actos, pues tenemos que hacer un informe que remita en el sentido de que se pueda investigar y que se pueda determinar que existe este tipo de prohibición que ha cometido el asambleísta en mención. Asambleísta Casanova, durante estas sesiones que ustedes están realizando, compareció el señor Jorge Chávez Mera, vocal de la Comisión Anticorrupción de Manabí, y ahí revela que en esa provincia existen 7 asambleístas que influyen en las designaciones de autoridades provinciales de salud como coordinadores, gerentes, directores de hospitales y directores distritales. Y él ha mencionado nombres clarísimos como el del legislador Carlos Berman, que influye en el Hospital del IES, Teresa Benavides, en la Unidad de Salud del IES, del asambleísta Carlos Vera, en las unidades de salud de Junín y de Portoviejo. Daniel Mendoza influye, dice, en las unidades del Hospital de Bahía y de Portoviejo. Carla Cadena influye en el Hospital del IES de Portoviejo. Karina Arteaga en el de Chone y Rafael Quijije en unidades del IES. Dice que lamentablemente no tiene pruebas documentales, pero que todo el mundo sabe y es conocido que existen asambleístas que interfieren tanto en el Ministerio de Salud como en los centros del IES. Ustedes tienen ya esos nombres. ¿Ustedes van a ampliar esta investigación a estos legisladores o al menos les van a preguntar su versión de si eso es verdad o no? Bueno, la comparecencia del doctor Chávez dentro de la comisión es efectivamente para determinar el hecho que se investiga y se denuncia. Sin embargo, dentro de nuestras posibilidades y competencias como comisión multipartidista está elaborar un informe con respecto al tema del asambleísta Daniel Mendoza. En ese sentido, lo que el doctor haya dicho dentro de la comparecencia a la comisión tiene que ser determinado nuevamente por asambleístas y seguir el debido proceso. Si hay asambleístas que necesitan determinar una nueva investigación, pues tienen que hacer el proceso para nuevamente determinar
la comisión multipartidista y hacer una denuncia juramentada cumpliendo los requisitos para que determine el CAL la creación de una nueva comisión. Nuestra comisión lo que hace es encontrar específicamente el tema de las denunciantes y dentro de las denuncias presentadas tanto por la asambleísta Verónica Guevara como Tangi Vera está el pedido de comparecencia del doctor Chávez en este sentido. Es determinante lo que haya dicho específicamente, pero es necesario nuevamente reabrir un proceso. Pero ustedes no pueden como comisión sugerir al menos que se investigue, porque si es una persona que tiene conocimiento de que estos legisladores al parecer estarían influyendo en la designación de cargos, al menos se merece que alguien lo investigue, tomando en cuenta que pertenecen a la Asamblea Nacional y están en funciones. Efectivamente se puede presentar una nueva denuncia, pero es necesario presentar la denuncia. La comisión no puede recomendar el hecho de la apertura de una nueva denuncia porque no es competencia de la comisión dentro del artículo 164. El artículo 164 determina que el informe es relativo y específico a la denuncia presentada por ambas asambleístas. Y en las denuncias presentadas por las asambleístas no determinan el nombre de otros asambleístas. Lastimosamente, dentro de la ley orgánica de la función legislativa es lo que determina y nosotros no podemos irnos por encima de lo que determina este cuerpo legal. Ahora, lo que usted señala es que puntualmente la comisión solo investiga el caso Mendoza. De los otros legisladores hay que conformar una nueva comisión u otras comisiones para que se investiguen estas graves denuncias que acaba de citar Licenia Espinel, ¿no? En ese marco, ustedes esperan entonces que comparezca en los próximos días la fiscal Diana Salazar y la ministra de Gobierno, que fue la acusada de dar el reparto de los hospitales. ¿Así es? Efectivamente, y no nos olvidemos que en sesiones del Pleno pasadas ya hay un pedido de un asambleísta en el que pide la conformación de una comisión que investigue el tema de lo que se denominó reparto de los hospitales. Esta moción fue aprobada dentro del Pleno de la Asamblea Nacional y en este sentido es ahora el CAL el que tiene que calificar esta resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional y nuevamente hacer el proceso para determinar cómo se va a tratar el tema de la comisión que tiene que formarse. Asambleísta Casanova, con toda la información que ustedes poseen, que han recibido, con lo que expongan las asambleístas que piden que se investigue al legislador Mendoza, con la exposición que dé o el informe que le envíe la fiscal, como usted ha señalado, ¿cree que los días del legislador, de Daniel Mendoza como legislador están contados? Lo que no puedo es adelantar ningún tipo de recomendación que hará la comisión, porque ese es un tema que lo tomaremos dentro de la comisión, los tres comisionados, tanto el asambleísta Yepes, el asambleísta Aliaga y mi persona como presidente. Nuestro informe versará sobre la validez de los argumentos que fueron presentados a la comisión y la decisión de que si se destituye o no al asambleísta Mendoza cae en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, los 137 asambleístas en una sesión de pleno determinarán si las pruebas que presenta la comisión y en base al informe que nosotros le hacemos llegar al Pleno de la Asamblea Nacional tomarán una decisión en ese sentido. Ahora, el tema del reparto de hospitales, el tema último que aparece en el que asambleístas supuestamente adquieren vehículos de lujo portando un carnet de discapacitados, envuelve a la Asamblea en un círculo, discúlpeme el término, pero de podredumbre, de corrupción insólita. ¿Cómo van a tratar eso? Y ya le pregunto, no como presidente de la comisión, sino como asambleísta. ¿Qué niveles de desprestigio están cayendo? Creo que es necesario determinar que la ciudadanía debe tener un tipo de confianza, sobre todo en las instituciones. Lo he dicho y ha sido público que el tema de la confianza en las personas determina siempre desde un punto de vista de la honestidad y de la construcción de este sentido de honestidad que tienen las personas. Lastimosamente existen secuencias de poder que no son de ahora. O sea, este tema de la corrupción dentro de los procesos de los legislativos, de las anteriores legislaturas incluso, no son un problema de periodos. Creo que son un problema estructural. Y en ese sentido también se determina el hecho de que es necesario pensar que nosotros como ciudadanos también debemos hacer un análisis y una reflexión interna de que a quién estamos dando nuestro apoyo y nuestros votos. Y también es parte fundamental
en este sentido también lo que determinan y cómo se escogen los candidatos dentro de las organizaciones políticas. Creo que es necesario llegar a un acuerdo nacional en el que se determinen que las mejores personas y las más pruebas puedan hacer política. Y es necesario que haya personas que vayan a ser autoridades políticas de elección popular, pero que vayan con el amplio sentido de servicio a la ciudadanía y no necesariamente de mejorar su nivel o estatus social. En ese sentido, creo que es necesario que nosotros también como personajes políticos tomemos la responsabilidad de empezar a denunciar este tipo de cosas, pero también que dentro de las instituciones vayan tomando en cuenta el hecho de que no somos uno o no somos dos, sino que vayamos ya sumándonos en este sentido de poder investigar, de hacer una autoculpa, una autocrítica de las cosas que están sucediendo y de ponernos en trabajo para poder limpiar el nombre de la institución sobre todo, porque como lo dije, creo que es imposible meter las manos al fuego por las personas. Asambleísta Casanova, ¿cómo está el bloque de Alianza País? ¿Está unido? ¿Está distante? ¿Cómo están al interior del bloque, tomando en cuenta esta serie de denuncias que acaba de mencionar Washington? Porque varios de los integrantes de este bloque están al menos salpicados. No sé, yo no estoy diciendo que sean culpables, hay que seguir un debido proceso, se debe investigar y se deben determinar responsabilidades de si esas denuncias son ciertas o no. Pero al menos están salpicados por repartos, por este asunto del mal uso de carnets de discapacidad para adquirir vehículos de lujo. ¿Cómo está al interior del bloque? ¿Está unido? ¿Está distante? Cuéntenos, por favor. Bueno, yo creo que esto nos salpica más allá de la organización política a la que pertenecemos, nos salpica a todos como miembros de una institución que ha sido golpeada durante estos últimos meses con varios temas que han salido a la palestra pública. Y creo que en ese sentido, como lo dije anteriormente, es necesario que nosotros también tengamos en cuenta. El bloque de Alianza País está unido, hemos conversado, tengamos en cuenta que el presidente de la Asamblea es parte de nuestro bloque y de nuestra bancada. En ese sentido, nosotros hemos conversado sobre este tema. Nosotros hemos sido sobre todo he sido una voz muy crítica a los temas internos, entendiendo que este no es un tema de partidos políticos, creo que es un tema de estructuras, creo que es un tema institucional. En ese sentido, hay que defender la institución y hay que defender las estructuras que nosotros tenemos. Sin embargo, no podemos tapar y no podemos cubrir a nadie que haya cometido actos en contra de la ley y que haya cometido, sobre todo, actos en contra de la ética y la moral y la honestidad. Que ese es mi punto de vista y esa es mi forma muy personal de pensar al interno. Pero imagínese usted, asambleísta Casanova, que el propio presidente Litardo está también involucrado en estas supuestas irregularidades y en estos supuestos actos de corrupción. Entonces, ¿qué garantía tenemos los ecuatorianos de que las investigaciones se estén llevando a cabo cuando la máxima autoridad de la Asamblea está supuestamente involucrado, y reitero, supuestamente involucrado en estos actos de corrupción? Esto es un análisis ético que debe hacerse a nivel ya global, estructural, como usted mismo lo dijo. Claro, como lo digo yo, efectivamente creo que esto supera cualquier tipo de personalismo político. Es un tema mucho más amplio, salpica prácticamente a todos los asambleístas que están dentro de este proceso. Hay listados que salen y en ese sentido también hay que tener bastante perspicacia en entender que uno puede entrar a un computador y hacer un listado y manchar el nombre de alguien. Sin embargo, no estoy diciendo ni defendiendo a nadie. Creo que son las instituciones públicas, y yo creo mucho en la institucionalidad política y pública del país, y creo que hay que fortalecerla. Creo que es momento de que el sistema judicial, que la Fiscalía General del Estado, comiencen las investigaciones respectivas, y creo que también, como lo dije anteriormente, nosotros desde la propia autocrítica empezar a decir sí, o sea, a entender que hay un problema a la interna, que no es un problema de este periodo, como lo dije anteriormente, pero que creo que hay que cambiar ya las estructuras políticas de este país. Asambleísta Casanova, en otro tema, el bloque de la Revolución Ciudadana está analizando la posibilidad de presentar una solicitud de juicio político al Contralor General del Estado por algunas situaciones en las que él ha incurrido. Además, ya hay denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral en contra del Contralor Pablo Celi, denuncias a nivel internacional incluso, y él está también salpicado aparentemente, digo, en algunas irregularidades. ¿Cuál va a ser la posición del bloque de Alianza País ante un eventual proceso de juicio político al Contralor del Estado? Como lo dije nuevamente, ninguna autoridad está por encima de la ley.
Creo que nosotros, si hay la posibilidad de investigar dentro de un juicio político a la autoridad de la Contraloría General del Estado, nosotros haremos el mejor de los análisis, y creo que si hay los argumentos específicos para el juicio político, creo que no habría la capacidad de decir que no se lo va a hacer. Si la argumentación, si los argumentos presentados dentro del control político que tiene la obligación la Asamblea Nacional en su rol fiscalizador, encuentra argumentos que puedan determinar que el Contralor General del Estado ha incumplido con los temas administrativos políticos, que es lo que le compete a la Asamblea Nacional, es necesario que nosotros tengamos esa posibilidad. Y creo que, como lo digo, es el momento de que ninguna autoridad está por encima de ninguna institución. ¿Y usted qué cree, asambleísta Casanova? ¿El Contralor está actuando bien o mal? Porque lo evidente, y sobre la base de análisis jurídicos inclusive, pues está entrometiéndose en actividades que le corresponden estrictamente al Consejo Nacional Electoral. ¿Usted qué piensa? Bueno, creo que cada institución y cada autoridad tiene sus competencias específicas. Cuando estas competencias son incumplidas desde una o de otra autoridad, creo que es necesario hacer un análisis fundamental y profundo. Gracias por la experiencia que tengo, he entendido, yo comienzo mi vida política como vicepresidente de un gobierno parroquial. Y en este sentido he entendido que existen competencias específicas de cada ente institucional, y en ese sentido ningún ente superior puede intrometerse en otro ente dentro de sus competencias. Ahora, hay que tener en cuenta que dentro de sus competencias el Contralor puede tener cierto tipo de funciones que las ejerce como tal. Y hay que saber tener también el sentido del tiempo. Y creo que, como lo dije en alguna otra entrevista en algún momento, creo que este no era el momento para hacer ese tipo de determinaciones, que es mi postura muy personal. Eso sí es una postura muy personalísima, y creo que las argumentaciones que se están esgrimiendo en este momento están fuera de tiempo. En otro tema, asambleísta Casanova, ¿qué está pasando con las 3 o 4, ya perdí hasta la cuenta, solicitudes de juicio político en contra del ministro de Finanzas del gobierno del presidente Moreno, el señor Richard Martínez? ¿Cómo está ese tema en la Asamblea Nacional? Bueno, el pleno ha sido claro. Hay varias posturas, hay varios cambios de orden del día, resoluciones que se han tomado en el hecho de que el Consejo de Administración Legislativa tome una decisión con respecto a las solicitudes que se encuentran en este órgano legislativo, y estamos esperando a ver que se califique, y efectivamente, como le dije nuevamente, ninguna autoridad está por encima de la ley, y esperemos cuáles son los argumentos para el inicio del juicio político. Pero el bloque... Sigue, Gossip. Sí, bueno, sí, lo que quería es reiterar el tema, ¿no? El bloque de Alianza País con sus aliados están blindando al ministro de Finanzas y a la ministra de Gobierno, sin duda. Es evidente, no han dado paso a pedidos de enjuiciamiento político. Van a continuar con esta actitud de blindar a un ministro de Finanzas que ha sido acusado, pero de un montón de irregularidades, asambleísta Casanova. Bueno, quiero ser claro y enfático que esto no se ha tratado dentro del bloque y de la bancada de Alianza País. Sin embargo, creo que es claro, las votaciones están ahí. Es necesario que nosotros de una o de otra manera tengamos ya también, como lo dijo usted, un proceso de autocrítica, pero es necesario que el Consejo de Administración Legislativa cumpla con las funciones que tiene. Nuevamente, el Consejo de Administración Legislativa es el que tiene que enviar el proceso de inicio del juicio político a la Comisión de Fiscalización, y en ese sentido sí, esperar a ver cuáles son los temas de las argumentaciones. Pero la autocrítica debería... Sí, sigue, Liz. No, yo te iba a cambiar de tema, termina tú, sí. No, es que le quería decir a la asambleísta Casanova que la autocrítica debe primar también para que entre los miembros del CAL, del Consejo de Administración Legislativa, pues ya se autocritiquen y digan, no, pues hay que dar paso a algo que ya suena a clamor ciudadano. No solamente es una cuestión política, sino que es un clamor ciudadano. Y usted lo sabe muy bien, asambleísta. Hay que estar claros también en ese sentido, ¿no? Son 7 miembros del Consejo de Administración Legislativa, y Alianza País tiene 2. El presidente, que es de Alianza País, y la asambleísta Ana Belén Marín, que es la primera vocal. Son 2 miembros del Consejo de Administración Legislativa. Para que el tema se califique, tienen que tener al menos 4 de los 7 votos. En ese sentido,
Yo no sé cómo estará la interna del Consejo de Administración Legislativa el tema del trato, porque obviamente no soy parte, pero creo que es necesario que se tome ya una decisión. Asambleísta Casanova, está prevista también la comparecencia del ministro de Salud para explicar la crisis sanitaria. ¿Cómo está ese asunto? Bueno, ese es un tema que ha sido llamado hoy a la Comisión de Fiscalización. Creo que los compañeros que forman parte de la Comisión de Fiscalización estarán dentro de las argumentaciones y las preguntas que le harán el día de hoy al señor ministro de Salud. Creo que es claro y de conocimiento público que el sistema público y privado en la ciudad de Quito está saturado, y creo que es necesario entender que aparte de lo que puedan hacer las autoridades, también hay que tener un poco de compromiso desde la ciudadanía. Tampoco creo que es un tema de echar la culpa a la ciudadanía por el hecho de salir para poder recuperar sus ingresos diarios, y creo que es necesario también que el gobierno nacional empiece a aumentar la capacidad de salud dentro de la ciudad de Quito, y en ese sentido es necesario también empezar a hacer pruebas masivas. Si no tenemos un incremento de pruebas en la ciudad, va a ser muy difícil controlar el virus. Para finalizar, asambleísta, ¿qué opinión le merece hay una nota periodística en la que se señala que el señor Eduardo Mangas, otrora hombre cercano del presidente de la República, Lenín Moreno, afirma que su ex asesor del presidente, Santiago Cuesta, le presionaba, que recibía presiones del señor Cuesta para algunas situaciones no tan transparentes durante la primera instancia del gobierno del presidente Moreno, que es del partido político al que usted representa? Bueno, hay que estar claros, ¿no? Que el movimiento político en el que yo estoy, al que siempre me he pertenecido, del que no me he ido, es necesario entender que hay presiones dentro del gobierno que no son parte del movimiento. Las personas que hablan en este sentido, como Eduardo Mangas o como Santiago Cuesta, no pertenecen al movimiento país. Entonces, malamente podría decir yo que el movimiento conocía o tiene conocimiento de cómo se tratan los temas dentro del círculo del gobierno nacional. En ese sentido, nosotros, mal haría yo en tener una postura. Creo que tiene que investigarse, y necesariamente hay que tener claro qué pasó en esa etapa del gobierno nacional. Pero usted entonces está ratificando que el gobierno del presidente Moreno gobernó sin su partido político, sin Alianza País. No les consultan absolutamente nada. En algún momento Alianza sí. País está a cero a la izquierda. La directiva del movimiento del partido Alianza País no asoma por ningún lado. No dice absolutamente nada, no dice pío, coloquialmente hablando. ¿Qué pasa con Alianza País? Hay que tener en cuenta que lo que nosotros estamos haciendo es un proceso político. En ese sentido, sí, efectivamente, y no es que el movimiento político se ha quedado callado con respecto a decisiones que ha tomado el gobierno nacional. Sin embargo, hay sí una crítica a la interna sobre el tema de cuál va a ser la postura del movimiento Alianza País. No nos olvidemos que sin embargo, de cualquier tipo de situación que exista dentro del movimiento, el presidente del movimiento es el presidente de la República, que es un tema que no nos gusta a muchos militantes. Bueno, pero veamos cómo lo podemos cambiar. Pero creo que es necesario también en ese sentido hacer un proceso interno dentro del movimiento país, y creo que en ciertos momentos sí se ha tenido una postura crítica al gobierno. ¿Y ahora en qué línea van a ir a las elecciones? Con esto termino. ¿En la línea de centro-izquierda o de derecha, como ha sido la línea del presidente Moreno? De ultraderecha, ¿eh? Hay que tener en cuenta que nosotros somos un movimiento y tenemos estatutos. A la interna se ha iniciado un proceso de debate bastante complejo, en el que se está analizando el hecho de cómo afrontar el proceso de elecciones. Y creo que sí, efectivamente, dentro del proceso de elecciones va a tener cabida el hecho de un discurso que tenga un alto contenido ideológico. Yo no creo en el discurso anti-ideologías. Yo creo que el hecho de tener un proceso significa saber si eres de izquierda, de derecha o de centro. Y dentro de esa postura ideológica, saber cómo vas a responder a las personas que necesitan respuestas sobre ti, porque al final de lo que hace el Estado es generar políticas que mejoran o empeoran la calidad de vida de las personas que menos tienen y de las que tienen que ascender socialmente. En ese sentido, creo que nosotros como movimiento tenemos que tener igual un proceso crítico al interno y determinar si vamos con candidato propio, si vamos con candidatos propios, qué es lo que vamos a hacer a la interna, y en el caso de que se puedan determinar alianzas, con quiénes vamos a hacer alianzas,
y es estudiar específicamente qué alianzas podríamos tener. Correcto, muchas gracias a Javier Casanova, asambleísta de Alianza País, es presidente de la comisión que investiga el caso del asambleísta Daniel Mendoza. Una próxima, muchas gracias. Punto Noticias, un noticiero para usted.